primer lugar, agradecer evidentemente a todos los asistentes, compañeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, ¿vale? En este 12º Congreso Estudiantil de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, y en especial al comité organizador que me ha brindado la posibilidad de participar a través de las dos ponencias de las que me encargaré. Y por último, felicitar a Eric Valdemar, porque ha hecho una presentación, una ponencia, la verdad que brillante, y nos ha puesto sobre la mente ya el entender el abordaje sobre los pacientes con problemas de demencia, etcétera, y poder ayudar, ¿no?, en ese sentido. Bueno, yo, después de esta pequeña introducción y la presentación que ha hecho de mí la compañera, me pongo un poco nervioso a la hora de presentarme, ¿no?, porque como que no me gusta hablar mucho de mí. Me gusta siempre que las cosas hablen por sí solas, ¿no? Pero bueno, sí, soy fisioterapeuta, acabé la formación en el año 2007. Realmente la formación universitaria... No, prefiero sí, no hay problema, sí, gracias. En el año 2008 hice el máster de fisioterapia deportiva y a partir de ahí enfoqué, dijéramos, mi trabajo hacia el enfoque deportivo, ¿no?, hacia el enfoque con el paciente deportista, tanto desde un punto de vista profesional, con las diferentes federaciones, la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, a la cual he podido pertenecer como fisioterapeuta, pero muchísimo antes como jugador, y a la Federación Española de Atletismo, ¿vale? Estuve en el Mundial de Atletismo de pista cubierta en Valencia en el año 2008, en diferentes competiciones en el año 2009, 2010, ¿vale? Y llegó a España la maldita crisis, ¿no?, la crisis económica, etcétera, y a partir de ahí se recortaron muchísimos recursos, y uno de ellos fue que la Federación Española de Atletismo, a razón de presupuestos, dejara de hacer mítines, dejara de hacer concentraciones en Valencia, y a partir de ahí un poco terminé mi trabajo en ese sentido. Pero siempre me he estado enfocado a la fisioterapia deportiva, tanto a nivel profesional, como os estoy comentando, como a nivel amateur. Le comentaba a Eric, hablando hace un momento, sobre los pacientes que yo he podido abordar con diferentes discapacidades, que han sido deportistas también de alto rendimiento, y un poco el hecho de que una persona, porque tenga una discapacidad o que se encuentre con una restricción de movilidad, una restricción física, una patología, una lesión neurológica, etc., el concepto de discapacidad depende muchas veces de la sociedad más que del propio individuo, ¿no? Ponía sobre el caso de un chico, Francisco Beltrán, que es un deportista paralímpico de bocha. No sé si conocéis la bocha. Y este chico, a mí, por ejemplo, cuando yo le trataba, me decía: pero es que, Ricardo, no entiendo porque a mí me dan una tarjeta de discapacitado, no entiendo por qué la gente me llama minusválido, porque parece que soy menos válido porque voy en una silla de ruedas. Dice: cuando soy deportista profesional, me dedico a viajar por todo el mundo en competiciones internacionales, represento a España en las Paralimpiadas, tengo una mujer, tengo una hija, actualmente vive en México, tiene toda su familia en Madrid, pero él actualmente vive en México con su mujer y su hija. Es decir, lo tiene todo en la vida, pero va en silla de ruedas, vale, va en silla de ruedas, pero lo tiene todo en la vida. En ese sentido, ahí ese trabajo con ese tipo de pacientes, tanto desde el punto de vista de la fisioterapia deportiva, también es bastante interesante. Después estudié en el año 2009-2010, me matriculé en la Escuela de Osteopatía, y a partir de ahí entré, dijéramos, en el gran mundo de la terapia manual. La terapia manual, el enfoque terapéutico principalmente con el uso y el abordaje de nuestras manos, ¿vale? Yo, como siempre le digo a mis pacientes en la consulta, yo soy muy honesto, yo les hablo mucho a mis pacientes, les cuento mucho de mí, de mi mujer, de mis hijos, de mi vida, de mis aficiones, etc. Y una de las cosas que les digo es de que no soy nunca anti nada. Soy del Barça y no soy anti del Madrid, ¿vale? Es decir, no soy nunca de nada. Y aunque me parezco, no conozco a Piqué de momento. Y en ese sentido le digo que un tema que es el razonamiento clínico, y el razonamiento clínico es algo que yo he descubierto desde hace un par de años, y es un poco lo que le ha dado respuesta
durante estos últimos 7-8 años, desde que acabé la carrera de fisioterapia, ha dado respuesta a un poco mis inquietudes y mis reflexiones en la práctica clínica, ¿vale? Es decir, yo no entendía por qué era capaz de coger toda la información, procesarla, entenderla, organizarla y de ahí sacar ciertas conclusiones diagnósticas. Y no podía entender, no tenía, dijéramos, la fiabilidad personal de que esas conclusiones diagnósticas fueran certeras o no. Es decir, yo me encontraba con una situación de preguntarme constantemente si realmente lo estoy haciendo bien con mi paciente, si realmente he llegado a la conclusión diagnóstica que quiero, si realmente el planteamiento de las estrategias de tratamiento son las correctas en base a esos objetivos, ¿no? Es no ser conformista nunca. Y a partir de ahí empecé a interesarme en el mundo del razonamiento clínico, empecé a leer, empecé a visitar jornadas, congresos, etcétera, pero no matarme aquí, porque yo me muevo mucho, ¿vale? Y en ese sentido, el razonamiento clínico me ha dado un poco esa respuesta, me ha ayudado a entender realmente, entendiendo qué es el razonamiento clínico, me ha ayudado a entender lo que hacemos en la práctica clínica desde un punto de vista global, desde que entra el paciente por la puerta hasta que sale. Y lo que sale, lo que le decimos, lo que le prescribimos, a dónde lo derivamos, a dónde lo referimos, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo os planteo una primera duda y es ¿qué es el razonamiento clínico? ¿Vale? ¿Qué entenderíamos por razonamiento clínico? Razonamiento clínico, evidentemente, como dice la palabra, es razonar, ¿no? Es decir, el razonamiento clínico, razonar, es como no pensar, es decir, o coger el pensamiento, coger los pensamientos que tenemos y organizarlos y darles un significado lógico, ¿no? En ese sentido, razonar, en el razonamiento clínico, es coger los pensamientos, no quiere decir no pensar, quiere decir coger los pensamientos y organizarlos, coger la información y organizarla. En una definición del razonamiento clínico, por Rodríguez, en el año 2016, un artículo, es el proceso de pensamiento, ¿vale?, y de toma de decisiones que se produce en la práctica clínica durante el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento del paciente. Es decir, el razonamiento clínico está presente en toda nuestra praxis, ¿vale? Está presente en todo el proceso terapéutico, desde que el paciente entra hasta que el paciente sale. Y es el que nos ayuda en el camino, dijéramos, de la práctica clínica a tomar las diferentes vías y las diferentes opciones de estrategias terapéuticas, ¿vale? Pero nace en la evaluación. Eso te ayuda, colabora en obtener un diagnóstico preciso, un diagnóstico veraz, porque constantemente estamos haciendo una visión autocrítica de toda la información que vamos recalando en la evaluación, ¿vale? Y a partir de ahí obtener unas estrategias y unos objetivos de tratamiento y plantear ese tratamiento hacia el paciente y ya determinar cuál de las vías es la más correcta, la más idónea para el abordaje terapéutico. Por lo tanto, me gusta utilizar el diagrama del embudo, ¿vale? Porque cuando empieza la consulta clínica estamos aquí, tenemos un mogollón de información que tenemos que filtrar, tenemos que ir organizando todos los datos que vamos recalando de la anamnesis, de la exploración, de la palpación, de los test ortopédicos, del diagnóstico diferencial, de las pruebas complementarias, la imagen, etcétera, todo lo que nos ayuda durante el proceso de evaluación, y lo tenemos que ir organizando para obtener una conclusión diagnóstica. ¿De acuerdo? Ese es un poco, dijéramos, el resumen, súper resumen de qué es en sí el razonamiento clínico, ¿vale? Entonces, el razonamiento clínico, ¿en qué se apoya? ¿En qué se basa? ¿Qué claves tiene? ¿Vale? Es decir, cómo nosotros a lo largo del proceso clínico, conforme el paciente viene, ya estamos organizando toda esta información, estamos reproduciendo ese diagrama del embudo dentro de nuestra cabeza, ¿vale? Eso es en base a un esquema o a una serie de normas que nos ayuda a que eso sea, dijéramos, de la manera más precisa y más correcta posible. Y eso es lo que llamamos las claves del razonamiento clínico, que se apoyan en tres fundamentalmente. La primera, la ciencia, fundamental, la ciencia. El licenciado Barahona, tanto como el compañero Eric Valdemar, han hecho una alusión un poquito a que es fundamental invertir en nuestra formación, ¿no? Es fundamental el hecho de
de poder apoyarnos, el tener documentación, el tener referencias bibliográficas, el tener acceso a información bibliográfica, a libros, a la ciencia, a las bases de datos online, el PubMed, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos que apoyarnos en lo que realmente hacemos, nunca es desde un punto de vista porque sí, porque, pues mira, porque me ha dado por ahí. No, todo está apoyado, está avalado, está referenciado y eso es como nuestro gran escudo protector como profesional sanitario que somos, ¿vale? Es decir, el apoyo y el aval científico que tenemos en nuestra promoción, en nuestra profesión y que debemos promocionar y que debemos difundir y a la vez debemos colaborar en esa ciencia, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de hacer un artículo científico, por cuestiones de tiempo, de estudios, etcétera, no he podido hacer más, pero me encantaría en un futuro tener un poquito más de tiempo para dedicarme a la elaboración de artículos científicos, a entrar, dijéramos, en la metodología de la investigación, etcétera. Y fue cuando hice el máster de fisioterapia deportiva, el trabajo de fin de máster, hice un artículo sobre la respuesta refleja del bíceps femoral cuando poníamos el vendaje neuromuscular, el kinesiotape, ¿de acuerdo? Y para mi sorpresa eso me abrió la mentalidad sobre qué es en sí el concepto de entender la ciencia. La ciencia es que en el artículo que hicimos una prueba con un quick release, ¿vale? Es decir, una estimulación súbita, rápida y valorar la respuesta refleja de ese músculo. Es decir, provocábamos al músculo un estímulo muy concreto y valorábamos si esa respuesta mejoraba o no mejoraba, cambiaba o no cambiaba, era mejor, era peor, se quedaba igual, con la aplicación del vendaje neuromuscular. En ese artículo llegamos a la conclusión, con todos los sujetos que valoramos en la universidad, de que no se producían cambios. El vendaje neuromuscular no vale para nada. Mentira. No vale para ponerlo en el bíceps femoral y querer que el bíceps femoral mejore la respuesta de la contractibilidad del uso neuromuscular y de la respuesta gamma del músculo en un estímulo de un quick release, ¿vale? Es decir, debe de haber muchísima más evidencia científica en el aspecto del abordaje con el vendaje neuromuscular que me avale. Y aunque el estudio nos saliera, el equipo que lo hicimos, nos saliera que no obteníamos resultados positivos, el propio resultado negativo era un resultado positivo. Porque nos hacía tener criterio a la hora de decir, yo cuando tenga un jugador de fútbol que le molesta el bíceps femoral, le pongo el vendaje neuromuscular y que chute el penalti, cuidado. Porque yo sé que en el momento que le pongo el vendaje neuromuscular y el jugador hace el gesto excéntrico, es decir, parecido al quick release de la exploración del artículo, yo sé que el vendaje ahí no está haciendo nada. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? Para nada. Me está dando criterio como profesional, ¿vale? En ese sentido, la ciencia importante. Y lo que le comentaba, por ejemplo, ayer cuando cenábamos, que estábamos hablando con el licenciado Baranona, con Leonardo Pérez, etc., era un poco en el hecho de que yo les comentaba un poco mi anécdota a la hora de la accesibilidad a la ciencia, a la bibliografía, etc. Los libros son extremadamente caros, pero porque los libros son extremadamente útiles. Y una de las formas que yo obtuve, dijéramos, de acceso a la bibliografía, a los libros, etc., fue a través de un profesor que le pregunté, en esto que os digo, yo soy muy inquieto, siempre estoy pensando en qué puedo hacer, qué puedo tal, cómo puedo obtener libros que son caros, que valen 100, 150, 200 euros, 100, 150, 200 dólares, etc. ¿Vale? Y este profesor me dijo, mira Ricardo, dice, seguro que cuando llegan Reyes tú pides una chaqueta, pides unas zapatillas, cuando eras más pequeño te regalaban una bici y tal, pero la bici cuando eras más pequeño, perfecto, ¿vale? Pero ahora realmente las zapatillas no puedes ir tú un día y comprarte las que tú realmente quieres y necesitas y no esperar a que alguien te regale unas que a lo mejor no son las que quieres o las que necesitas. ¿Qué quieres y qué necesitas? Yo le pedí a mi familia que me regalara libros y mi familia dijo, pues vaya, si ya sabes lo que te voy a regalar, pues menuda ilusión te va a hacer. O sea, abría los paquetes con los libros como un niño de 5 años abriendo por primera vez una pelota, o sea, espectacular. Y lo miraba el libro como diciendo, ¡jo, por fin lo tengo! Y mi familia dice, es que te vemos la cara y realmente te hace ilusión. Aunque sepas lo que te voy a regalar, realmente te hace ilusión. En los cumpleaños, en Navidades, en Reyes, etc., yo lo que les pido es libros. Si ellos no pueden comprarme el libro porque van a la biblioteca y tal y no me pueden regalar físicamente el libro, me regalan dinero y me dicen, vale, cómprate lo que quieras. Y siempre me dicen, es decir, libros.
Segunda clave importante, ¿vale? El manejo terapéutico. Es decir, la experiencia y la capacidad como profesional que tengamos de movernos durante todo el proceso clínico, ¿vale? Y la última clave, fundamental, importante, el manejo de la relación entre el terapeuta y el paciente, ¿vale? Y aquí ahora voy a hacer un pequeño speech, voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Voy a hablar un poquito sobre este tema, ¿vale? La relación del terapeuta-paciente. Lo primero que vamos a hacer es decir, para que exista una buena comunicación entre el terapeuta y paciente es importante que en esa relación terapeuta-paciente el pilar fundamental es la lingüística, es decir, no tener barreras comunicativas, ¿vale? Y una barrera comunicativa principal en nuestra profesión puede decir cuál es el significado que nosotros le damos a las cosas, ¿vale? Yo he puesto un ejemplo, es solo un ejemplo, no es porque me vaya a poner ahora a hablar del dolor aquí, no es una ponencia sobre el dolor, podemos estar meses hablando del dolor. Es el cómo nosotros interpretamos el dolor como terapeutas. ¿Qué es para nosotros el dolor? ¿Qué creéis que es para nosotros el dolor? El dolor es una activación de un sistema de defensa, ¿no? Neurológico. Para nosotros, el dolor es necesario definirlo y es necesario entender cómo es ese dolor, cuándo se produce, en qué gestos, cuándo aparece, etc., para nuestro diagnóstico, ¿vale? Y para nosotros, el dolor es considerado como una respuesta sana. Pobre de aquel que no sienta dolor, ¿no? Pobre de aquel que cuando a un gesto no le duela, joder, se va a romper, ¿no? El dolor te avisa, el dolor te dice, cuidado, no hagas eso que como sigas por ahí, ¿vale? El dolor es una respuesta sana. Y para nosotros es el principal motivo de consulta. Los pacientes vienen porque les duele. Un paciente no puede girar el cuello y tiene una limitación de la rotación cervical y no va a venir a la consulta. El paciente va a venir a la consulta cuando esa rotación de cervical le duela, ¿vale? Ahí entramos en la parte, dijéramos, de que tenemos que hacer pedagogía siempre con nuestros pacientes. Yo, a lo largo de estos años y sobre todo después de acabar la formación en osteopatía, mis pacientes cada vez entienden más que no tienen que esperar a que duela, ¿vale? Es decir, cuando notan una restricción de la movilidad, enseguida piensan en Ricardo, antes de ir al médico, ¿vale? Vienen a mí, yo les valoro y entonces ya decido si los derivo, si no los derivo, si los puedo tratar, si no los puedo tratar y tal, ¿vale? Les trato antes de que aparezca el síntoma de dolor, muchas veces, ¿vale? Pero eso es después de una pedagogía con los pacientes, de que ya me conozcan y de que ellos mismos, cuando su compañero de trabajo está así en el trabajo y tal, dice, mira, ves a Ricardo antes de que te duela, ¿vale? ¿Qué es el dolor para el paciente? ¿Entendéis que el paciente va a entender, o sea, va a integrar el dolor de esta manera? No. ¿Qué es el dolor para el paciente? Para el paciente el dolor es una sensación desagradable, ¿vale? Genera angustia, malestar, rabia, ira cuando lleva mucho tiempo con el dolor. Los procesos clínicos en los que el paciente te viene después de 6 meses con el dolor, que tengo un dolor de hombro, ¿desde cuánto te duele? Pues llevo con él 1 año y medio. Y dice, ¿qué? ¿Y vienes ahora? Sí, es que fui al médico, el médico me manda al traumatólogo, pasó 6 meses, del 6 meses me mandaron una resonancia, no sé qué, no sé cuánto, y porque hablé con la vecina el otro día que te conoce y me dice, chica, ¿ves a Ricardo? ¿No? Y esa mujer viene con rabia, ira, malestar, angustia y en ocasiones depresión, ¿vale? Es decir, el dolor genera el que nos vayamos encerrando en nosotros mismos, el que tengamos la sensación de que nos vamos limitando nuestras capacidades, vamos entrando dentro de lo que el paciente entiende como el dolor, se mete en una espiral negativa que va bajando hacia un pozo, es decir, me duele una zona, si no la muevo no me duele, como no la muevo cada vez la podré mover menos, cuando vaya a moverla me dolerá antes, como me dolerá antes la muevo menos, como por ejemplo, hombro congelado, ¿vale? Y hay que salir de esa espiral, ¿vale? Yo le he pintado muchas veces la espiral en un folio a los pacientes, luego he cogido el folio, lo he roto, lo he tirado a la basura y le he pintado la espiral al revés. Es decir, ¿te duele? Vale, muévelo un poquito. ¿Te duele? Vale. Muévelo un poquito. Y cada vez va moviendo más y va saliendo de la espiral. ¿Vale? Es decir, dolor, no en la espiral negativa de me duele, me muevo menos y me voy limitando, sino me duele, voy a mover que cada vez que mueva un poquito más me va a ir doliendo menos. ¿Vale? El paciente integra
dijéramos que el dolor es sano, que el dolor no deja de ser un síntoma.